Hoy me has arrojado de la superficie de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré vagabundo y errante en la tierra. Estas dos palabras tierra aquí, ¿verdad?, son diferentes en hebreo. Ahorita vamos a explicar esto. Y sucederá que cualquiera que me halle me matará. La triste expresión de Caín después del veredicto divino, que como consecuencia recibió al haber quitado la vida de su hermano Abel. Y partió Caín de delante del Eterno y habitó la tierra de Nod, al oriente, en Edén. La tierra de Nod no va a encontrar usted en ninguna parte, en ningún mapa antiguo, ¿verdad?, tal localización geográfica, porque no se refiere a una localización geográfica, sino a un estado de vida, a una condición de vida de Caín, errante, nómada, ¿verdad? Eso es como decir, cuando es una expresión hebrea muy similar a la que usted usa en español, cuando dice, por ejemplo, ¿verdad?, ya no me escribes, me echaste a la tierra del olvido, queriendo decir que se olvidaron de usted, ¿verdad? La tierra de Nod es la tierra de los nómadas, la tierra de andar errante por ahí, sin un lugar fijo donde vivir, parte del juicio que recibió Caín. Hemos recibido muchas preguntas en relación a los vídeos de Caín. Más que cualquier otro tema, Caín, este tema ha resuelto muchas preguntas, muchas interrogantes ya, y también ha generado muchas más preguntas e interrogantes que vamos a abordar conforme nos dé el tiempo y la voluntad del Señor. La pregunta principal fue: ¿qué fue la señal que Dios puso sobre Caín? Así como también nos preguntan de dónde salió la esposa de Caín, y vamos a responder a todas esas preguntas definitivamente acá, en Biblia desde cero. Bien, ¿cuál fue la señal que Dios puso sobre Caín? Muchos me han formulado esa interrogante antes, en realidad, aunque no pareciera importante, sí que lo es. Hay muchos y algunos elementos incluidos en la Sagrada Escritura que no pueden ser interpretados, comprendidos a simple vista, y se necesita visitar la cultura, las costumbres y normas sociales del tiempo de aquel evento o historia, y para comprenderlo desde una perspectiva bíblica y con respeto a los elementos lingüísticos y culturales de aquel tiempo, debemos tomar la oportunidad que tenemos hoy para analizar los diferentes juicios de Dios. Y los juicios de Dios siempre van a ser perfectos, ¿verdad? La base principal en los juicios de Dios, aunque usted no lo crea, aunque usted lo haya entendido mal, es la preservación de la especie humana y de los animales. Ningún juicio de Dios va a destruir la existencia de la vida sobre la tierra. Eso no es así. Ningún juicio de Dios pretende borrar de la existencia de la tierra todos los seres vivientes. Si usted lee los Salmos, por ejemplo, Salmos 36, verso 6 dice: tu justicia es como los montes de Dios, tus juicios son como profundo abismo. Tú preservas, oh Señor, al hombre y al animal. Versión español de la Nueva Biblia de las Américas. Y en realidad, hermanos, como les digo, siempre el Señor en sus juicios va a considerar siempre preservar la especie, ¿verdad? Ningún juicio de Dios va a destruir lo que Él creó con tanto amor y dedicación en el principio de los tiempos. Pero en fin, los juicios de Dios, a diferencia de las evaluaciones legales del hombre, son perfectos. Desde Levítico, ¿verdad?, 19, Vayikra, eso es el Levítico, es el rollo de Vayikra. Desde allí está la exhortación y la instancia en la cual el Señor protege
el ejercicio de los juicios, del juicio, de la justicia, donde dice en Levítico 19:35, no harán injusticia en los juicios, ni en las medidas de peso, ni de capacidad. De nuevo la Biblia de las Américas, nueva versión. Y eso así es, hermanos. El estatuto en Levítico o en el Baikra es un estatuto que establece la igualdad de derechos en el ejercicio de un juicio. Otra perspectiva antes de ingresar a explicar los diferentes niveles de juicios de Dios, de juicios divinos, es que son insondables. Insondables, hermanos amados, quiere decir, como lo expresa en Romanos 11:33, que los juicios de Dios no están sujetos al escrutinio humano. El hombre no es suficientemente perfecto, ni merecedor ni digno para evaluar los juicios de Dios. Los juicios de Dios son perfectos, son insondables, nadie los puede explorar porque son estatutos divinos, perfectos, iguales, sin imparcialidad. Romanos 11:33 dice: oh profundidad de las riquezas y la sabiduría y el conocimiento de Dios. Cuán insondables, ahí está, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Insondables, no se pueden explorar, no se pueden evaluar, no están expuestos al escrutinio humano porque son perfectos. Pero cuando hablamos de injusticia en un juicio, durante un proceso de juicio, no solamente debemos definirlo como cuando un inocente sufre un juicio inmerecido, ¿verdad? O cuando alguien sin merecer un castigo es enviado a prisión por equivocación, por el fallo en los juicios humanos que están expuestos al error, o por un testimonio falso. Muchos han sufrido injusticia en este tipo de líneas de conducta imperfectas del hombre, egoístas. No, cuando la Biblia habla de justicia y de juicio, es de que implica evaluar toda estructura legal para asegurarse que nadie sufre injusticia debido a cualquier circunstancia o elemento de conducta o cultura. Muy importante eso, recuérdenlo, cultura. Dios nuestro Señor es un Dios de misericordia y sus juicios son perfectos, así como sus caminos y sus estatutos. Por esta razón, desde el principio Dios creó las excepciones y las cláusulas necesarias para asegurarse que nadie reciba un juicio injusto. Podemos entonces presentar una estructura para representar las diferentes cláusulas en los juicios divinos. Cuando hablamos de los juicios del Señor, podemos hablar básicamente de 4 o 5 diferentes principales ejercicios de juicio divino: los juicios eternos, los juicios temporales, juicios condicionales, juicios colectivos y juicios sensitivos. Así también una adicional nivel serían los juicios individuales. Vayamos entonces a definir cada uno de ellos brevemente, porque la intención en este vídeo no es precisamente y solamente en los niveles, las estructuras de juicios del Señor, en esa jerarquía divina en la cual Él ejerce su juicio perfecto. Los juicios eternos son los juicios que no tienen caducidad, que son para siempre, sempiternos, como por ejemplo los juicios contra Satanás, el juicio contra la concupiscencia, como lo dicen Hebreos, ¿verdad? No hay más oportunidad sino una horrenda expectación de fuego para aquellos que pecaren en concupiscencia, deliberadamente, conociendo completamente la naturaleza del pecado y de la falta y las consecuencias de aquella falta contra la palabra, contra la piedad, la moral por lo consecuente. También tenemos los juicios temporales. Los juicios temporales, como usted le decía,
siempre buscando la preservación de las especies, ¿verdad? Dios no va a presentar juicios que van a destruir a la especie humana. Eso no es así. Aún en la figura del diluvio, recuérdese, vamos a discutir esto un poco más adelante en estos vídeos, muy interesante, no se pierda el vídeo sobre el diluvio, Noé, que también tiene que ver con los juicios del Señor, los juicios sensitivos. Y Dios no es un Dios bárbaro que destruiría las especies por un juicio. Por esto, de nuevo, en la figura del diluvio, las especies son preservadas ahí. En los hombres también, como en las especies naturales. Nunca Dios destruiría las especies. Jamás, a través de un juicio divino. ¿Verdad? Esos son juicios temporales. Aquellos que vienen por un poco de tiempo y luego, de acuerdo a ciertas condiciones, el Señor puede retirar. Lo puede ver en un ejemplo claro en Sofonías, ¿verdad? Capítulo 3, Sofonías, creo que es en español, Sofonías, capítulo 3, verso 15. El Señor ha retirado sus juicios contra ti, ha expulsado a tus enemigos. El Rey de Israel, el Señor, está en medio de ti, ya no temerás mal alguno. Después de que alguien sufre un juicio temporal del Señor que estaba condicionado al arrepentimiento y al perdón, en Sofonías claramente describe este tipo de juicios temporales cuando le dice a Israel: no te preocupes, no tienes que temer porque los juicios contra ti han sido retirados. Eran temporales, son juicios temporales. Hay juicios condicionados, ¿verdad? Condicionados a cierta actitud. Si se humillare mi pueblo, ¿verdad? ¿Se recuerdan en 2 Crónicas 7:14? Si se humillare mi pueblo sobre los cuales mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Siempre el Señor presentando la estructura de acceso a su misericordia. Oiré desde los cielos, ¿verdad? Dios tiene un grupo de líderes en la congregación a los cuales deben de llegar todas las confesiones, los juicios, los problemas, los pecados, para ser guiados correctamente hacia un punto de convergencia en el cual usted se encuentre con la misericordia divina y esos juicios sean retirados. La condición, el arrepentimiento, la oración, la conversión y el perdón. Amén. Juicios colectivos serían aquellos juicios que, digamos, la consecuencia, hermanos, es pagada por un grupo de personas en un conjunto. Su conducta en un conjunto, en un grupo, trajo corrupción y pecado. Como los hijos de Elohim, cuando tomaron mujeres de entre el Goyim y el pagano, en el capítulo 6, que también vamos a ver ese capítulo 6 de Bereshit. Y vamos a analizar paso a paso todas estas situaciones presentadas. Entonces, en ese juicio colectivo, cuando los hijos de las familias nobles de Israel tomaron mujeres entre el Goyim, el pagano, los habitantes de Adamá, los hijos de Adán, originalmente hijos del Señor, los hijos de Elohim, vieron que las mujeres de los paganos eran hermosas allá en Adamá, ¿verdad? Estaban ellos en Eretz. Ya discutimos eso en el vídeo pasado, y poco a poco estaba descubriendo por qué es necesario entender la diferencia entre Eretz y Adamá, entre el Edén, Sadé y Adamá, las diferentes áreas donde se desenvuelve la humanidad. Y la consecuencia de ese juicio colectivo, el diluvio. En el caso de Caín, ahora yendo a Caín, el Señor aplicó un juicio individual y sensitivo. ¿Por qué individual? Porque individual implica un juicio en el cual, y es uno de los más trágicos, las más trágicas presentaciones y ejercicios de los juicios divinos,
Porque imagínese usted que un individuo llegue a tal extremo de lascivia, de concupiscencia, de pecado, de ofensa contra los estatutos divinos, que es objeto de un juicio de Dios directamente hacia él. Algo trágico, algo triste, muy triste. Entonces él sufrió primero un juicio individual. Un día vamos a analizar estos 5 diferentes niveles de los juicios divinos en una manera más amplia, pero en esta oportunidad, debido al punto central de la enseñanza, vamos a mantenerlo en esta forma breve que lo estoy y acabo de hacer. También el juicio de Caín, hermanos amados, fue un juicio sensitivo. Yo quiero que pongan mucho cuidado en este tipo de juicio divino, porque es una de las mayores expresiones de misericordia del Señor hacia la humanidad, cuando Él aplica juicios divinos. Podríamos llamarlos culturalmente sensitivos también, y son en esencia, como le decía, la mayor expresión de la misericordia de Dios sobre el pecador. Un ejemplo de esta excepción en los juicios divinos, los juicios sensitivos sobre los hombres, puede ser perfectamente ilustrado, como le decía. Voy a elaborar un poco más sobre el diluvio y Noé. Ahora, fíjese lo que nos dice la palabra de Dios acerca de Noé. Dice que Noé fue hallado justo en su era, no en su generación. Eso es mal traducido ahí. Ahí dice en su era. Generación es Toledot. Ahí le voy a poner el hebreo. Toledot. No, ahí es una palabra diferente. Y vea, dice Noé fue hallado justo en su era, en su tiempo, dando a entender que fue evaluado, hermanos amados, conforme a los estándares sociales de su época. Y esto demuestra el amor y la misericordia de Yahweh, que siempre se derrama sobre sus hijos, sobre sus hijas y sobre el pecador de una manera imparcial, tomando en cuenta la experiencia social del momento. En este caso, Noé y su era, su tiempo, su cohorte, vivieron una experiencia social. A veces, hermanos, perdónenme usted, alguien me hizo una requisición un día, una petición, me dijo: hermano, hay veces que usted dice palabras que yo no entiendo. Perdóneme, hermano, créamelo, ha sido sin ninguna intención premeditada, de verdad, de mi parte, de ninguna manera. Uno a veces quizá de tanta letra, tanto libro, tanta academia, tanta universidad, transforma su lenguaje, hermano, y encuentra palabras más adecuadas para cada sujeto, para cada momento, para cada caso. Y hay veces que las palabras que yo pueda estar usando no son accesibles al público en general, teniendo en cuenta que son palabras tal vez técnicas. Yo les sugiero algo en el amor del Señor. Los diccionarios son una herramienta increíble para desarrollar un mejor nivel de lenguaje. El lenguaje en español y en inglés, el lenguaje humano es tan hermoso, hermanos amados, que tiene formas específicas de expresión que nos permiten presentar exactamente lo que queremos decir en cualquier circunstancia. Yo le animo y le exhorto que compre un diccionario de la Academia Española, ¿verdad? Un diccionario, ya voy ahí, un diccionario en español. Cuando usted escuche una palabra que usted no entiende, búsquelo rápido en el diccionario. Por ejemplo, ahorita me di cuenta por la palabra que usé, cohorte, búsquelo en el diccionario, se lo dejo de tarea, ¿verdad? Entonces, eso le va a ayudar mucho. Perdónenme de nuevo, que a veces uso palabras un poco técnicas sin ninguna mala intención, hermano, ni de exhibicionismo, ¿verdad? Dios me libre de eso, ni de rebuscar una palabra. Esto es esencialmente parte de mi lenguaje, hermano. Discúlpenme usted, perdónenme si eso se convierte en un agravio para algunos de ustedes. Les pido de mi corazón todo el perdón. La dispensación de su parte para mí. Sin embargo, sí, un diccionario le va a ayudar mucho en comprender no solo mis enseñanzas, cualquier otro libro que usted lea, yo le garantizo que va a encontrar palabras que a veces son un poco diferentes, no muy usuales. Un diccionario es una gran herramienta. Continuemos. Entonces, en este caso, Noé y su era, su cohorte, su gente, sus congéneres, sus contemporáneos, vivieron una experiencia social
que es regida por los estándares éticos y morales de esa época, de esa era, difiere mucho de nuestra propia experiencia y costumbres sociales hoy en día. Es muy diferente, ¿verdad? Como ellos vivían en aquel entonces, sin tecnología, sin acceso a otras culturas, sin acceso a muchas cosas que ahora tenemos en el día. Si esto no hubiese sido así, hermanos, si los juicios divinos no tuvieran esa sensibilidad cultural, si los juicios de Dios no fueran sensitivos, entonces habría una total incompatibilidad en la estructura y evaluación del juicio en una era dada. Por ejemplo, si Noé hubiera sido evaluado de acuerdo a los estándares sociales y éticos o morales de nuestro tiempo, no habría la manera de ejecutar ninguna evaluación o juicio, porque habría una cima enorme, una tremenda cima entre conducta y evaluación, dado que la conducta sería la del presente en ese momento para la evaluación, y fallaría en práctica y ejercicio, hermanos, fallaría en práctica y ejercicio, porque sus elementos de juicio y evaluación serían totalmente incompatibles para poder evaluar la conducta de alguien que vivió 6,000 años atrás. ¿Sí me explico, hermano? Dios es tan misericordioso, y los juicios, la sensibilidad del corazón de Dios en cada era permite que sus juicios sean perfectos y sean sensibles a la experiencia de cada momento. Es la sensibilidad. Y en Caín ocurrió esto, fue un juicio individual, como decía, y fue un juicio sensitivo también. Un juicio individual porque en particular, ¿verdad?, estos juicios individuales son los más severos y lamentables que pueden caer sobre una persona. Imagínese usted cómo la ira y juicio de Dios se manifiesta por la acción o conducta de un individuo en particular. Lamentable que sobresalga en la historia Caín, en la historia de la humanidad y de la iglesia y de la palabra, por su propia y única actitud y conducta pecaminosos, antisociales. Porque que el crimen de Caín fue tremendo, ¿verdad? Hubo engaño, ¿verdad? Sacó a su hermano de Edén y sobrellevó por Sadé, y no dice la escritura que le dijo, ya lo discutí en el video anterior, véalo si no lo ha visto. Todos los videos están siempre entrelazados unos con otros, ¿verdad? Como la conjunción Vav en hebreo bíblico, ¿verdad? Así están los videos, están inseparablemente unidos uno al otro. Uno es la antesala del otro y el otro es el prefijo del siguiente. Lo llevó fuera de Edén a través de Sadé y le quitó la vida en Adamá. Le quitó la vida en tierra extraña, fuera de su tierra propia. Entonces el Eterno pronunció su edicto divino, un juicio individual y sensitivo. Cuando Caín escucha que el Señor le dice, ¿verdad?, la tierra, Adamá, ahí no es Eretz, porque recuerde usted que Caín decidió irse de Edén. Desde su principio él fue un hombre rebelde, antisocial, no le gustaba seguir las reglas. ¿Quién sabe cuántas veces Adán y Jabal le dijeron, mijo, mantente aquí en Edén, aquí en Eretz, esta es la tierra que Dios nos ha dado? Siempre Dios elige un lugar en específico para su pueblo por razones absolutamente justificables y divinamente perfectas. Allá en Adamá, donde vivía el pagano, Adamá, Eretz, ¿verdad? Edén, Adamá, Sadé, esa transición entre los dos lugares, entre Edén o Eretz y Adamá. Vea usted, en Adamá vivía el pagano. Caín cultivó la tierra en Adamá. Abel muy obedientemente se quedó en Edén, en Eretz. Ahí fue donde él pastoreó sus ovejitas. Caín, en lo contrario, rebeldemente se fue a vivir entre el pagano. Ahí en la tierra del pagano, en Adamá, ahí se convirtió
en un agricultor. Y le dijo el Señor: por causa de esto, cuando trabajes la tierra, cuando trabajes en Adama, así lo dice ahí, porque no estaba en Eretz, Dios nunca maldijo Eretz, ¿verdad? No. Entonces, cuando trabajes la tierra en Adama, no te dará su fuerza. En otras palabras, vas a trabajar por gusto, porque aunque siembres, las cosechas van a ser raquíticas, no productibles. La tierra no te dará su fuerza. Aquella potencial natural de la tierra que tiene para permitir que una semilla seca se convierta en una vida nueva, en una planta, en una hierba, en una fruta, en una verdura, en un árbol, se dañó, se perdió. Entonces, al ver esta situación, y le dijo también, ¿verdad?, serás errante y vagabundo en Eretz, no en Adamá, okay, no en Eretz. ¿Qué se iba a quedar haciendo Caín? Vea usted cómo todo tiene sentido. Y ahora muchos que argumentaban la diferencia entre Adamá y Eretz van a tener que tragarse sus palabras, ¿verdad? Así es cuando alguien es necio, ¿verdad? Pero mire usted, fíjese, Adamá dejó de producir, dejó de darle la fuerza de su tierra a Caín. ¿Qué se iba a quedar haciendo ahí? ¿Se iba a morir de hambre? ¿Qué tuvo que hacer Caín entonces? Fue de nuevo forzado a regresar a Eretz. Pero ¿qué va a pasar ahora en Eretz? Como él ya se había hecho un habitante de Adamá, que se convertía en Eretz, en un errante, en un vagabundo, sin lugar fijo donde vivir. Hasta después, cuando construye un conjunto comunitario, una ciudad, dice en hebreo bíblico, ¿verdad? Pero recuerde usted, de nuevo, como le digo, cada quien habla bien de su propia tierra, ¿verdad? El judío, al elaborar las diferentes versiones en hebreo bíblico de la palabra, especialmente la Torá, los primeros 4 libros, ¿verdad?, la Torá, Bereshit, Shemot, Vayikra y Bamidbar, los 4 libros. El 5.º libro se convierte en el Pentateuco. Eso no es la Torá. El Pentateuco, cuando incluye el Deuteronomio, el Dabarim. El Dabarim fue escrito por el judío en tiempos de Josías. Eso no es escrito por Moisés, ¿verdad? El judío ortodoxo tiene su base textual en el Deuteronomio, porque ahí se aumentan, ¿verdad?, estatutos y cosas que no existen en la Torá. El Deuteronomio fue escrito por los judíos en el tiempo de Josías, por Esdras y Nehemías, a una orden de rey Josías. Eso es el Deuteronomio. No fue escrito por Moisés. No, señor. Por eso es que el Deuteronomio está escrito en un lenguaje en tercera persona, ¿verdad? No, yo hice, no, señor. Y Moisés hizo. ¿Ya vio? ¿Me entiende? Así es como está escrito el Deuteronomio. No dice ahí, yo Moisés hice tal cosa, y fui, vi. No, ahí en el Deuteronomio está en tercera persona. Y Moisés hizo, alguien contando lo que vio o lo que le contaron, lo que le relataron acerca de Moisés. Entonces, los 4 primeros libros o rollos, Bereshit, Shemot, Vayikra y Bamidbar, Génesis, Éxodo, Levítico y Números. Por eso dice al principio la figura de los 4, ¿verdad?, los 4 afluentes. Había un río que tenía 4 brazos, los 4 rollos de Moisés, claramente instituido a través de esa figura en la palabra de Dios. El judío le ha aumentado, ¿verdad? Y no solo el Deuteronomio, sino después un universo de escritura, de estatutos, liturgia, ceremonia en sus escritos, el Talmud, ¿verdad? Por ejemplo, imagínese usted acerca del día de reposo, ¿verdad? Acerca del día de reposo hay claramente una línea ahí, ¿verdad?, en las 10 palabras, ¿verdad? Reposarás el 7º día de una jornada de trabajo. Y en el Talmud tienen 23 capítulos dedicados a ese estatuto, el día de reposo. 39 cosas que no pueden hacer en el día de reposo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, sí, mucho material agregado.
Y eso cambia las cosas, ¿verdad? Cambia las cosas. Y luego imagínense usted, ya después traducido al griego, porque el Nuevo Testamento no fue escrito en griego, ¿verdad? Fue traducido al koiné, que es un griego del vulgo, un dialecto del vulgo, del pueblo, no del griego clásico que hablaba la gente de alta alcurnia, ¿verdad? Las clases altamente privilegiadas social y financieramente en Grecia, en esa época, en ese lugar. No. Entonces, imagina usted después traducido al griego, al koiné, y del koiné al griego, al español, al latín, al alemán, al inglés, etcétera, etcétera. Han habido muchos cambios porque en cada una de las traducciones lo hizo de acuerdo a la criteria del traductor, ¿verdad? La criteria del traductor. Por eso es importante entender la importancia, ¿verdad?, valga la redundancia, del lenguaje hebreo bíblico. Es muy diferente del lenguaje hebreo moderno. Es muy bueno. Yo he visto recientemente un auge, un crecimiento de interés de los centros de estudios teológicos en enseñar hebreo moderno a sus pupilos, a sus estudiantes, a sus generaciones. Y eso es muy bueno porque es una buena introducción. Sin embargo, hermanos, lamentablemente el hebreo bíblico no está disponible fuera de Israel. Nadie en Israel comparte el hebreo bíblico y sus reglas, su interpretación, mucho menos. Las reglas sí se pueden compartir, pero la interpretación no. Solamente existe una tradición oral de persona a persona. Y usted tiene que tener ser comprobado como un judío de sangre proveniente de una madre judía para poder tener acceso a la interpretación del hebreo bíblico. Así es que por eso es que existe esa cima, ¿verdad? Habemos algunos que por misericordia de Dios no lo pedimos, ¿verdad? No lo pedimos, pero el Señor lo hizo, permitió que accediéramos a esa era, a esa etapa, a esa sección de la interpretación bíblica que está escondida hasta el día de hoy para la mayoría del mundo gentil. Gracias al Señor por su misericordia. Volvamos al punto que dejamos. Caín, sorprendido, asustado, triste por la trágica resolución divina, le dice: entonces, Señor, si yo voy a ser errante y vagabundo en Eretz, porque a veces que él estaba en Adamá, la tierra de Adamá nunca más le dio su fuerza, no pudo seguir viviendo ahí y fue forzado a regresar a Eretz, pero como él no era ciudadano de Eretz, porque ella había adoptado la ciudadanía fuera de Eretz, tuvo que regresar como un errante, como un vagabundo. Nunca en la escritura dice un fugitivo. Gran error. Táchelo ahí, escríbale vagabundo. ¿Por qué no fugitivo? Un fugitivo es alguien que huye de la ley para no pagar su crimen. Cuando Caín fue forzado a volver a Eretz, a Edén, ya había pagado la consecuencia de su pecado. Ya el Señor había dado el edicto divino sobre aquel juicio individual y sensitivo sobre Caín. Cuando el Caín escucha esto, le dice: cualquiera que me encuentre ahí en Eretz me va a matar. Primero porque Caín ya no tenía la apariencia de vivir en Edén. Él no era un pastor de ovejas, era un agricultor. Sus costumbres eran de Adamá. Iba a ser inmediatamente reconocido que no era de ahí. Y luego la gente en Edén lo iba a conocer como aquel que mató a su hermano. ¿Cuál era la ley acerca de quienes le quitaban la vida a alguien? Era ojo por ojo y diente por diente. Esa era la ley que se estipuló y se concretó después en Moisés. Moisés no tuvo, ¿verdad?, esa misericordia como el Señor con Caín. Si usted lee en Números 35-33, dice así:
así que no contaminarán la tierra en que están, porque la sangre contamina la tierra. ¿Qué pasó con Caín cuando derramó la sangre de Abel? Contaminó la tierra. Ya ni se pudo ofrecer sacrificios sobre la tierra, sino hasta después en Moisés, ¿verdad? Cuando le dice, hazte un altar de tierra. No se pudo porque la tierra estaba contaminada, profanada por haber recibido la sangre de Abel. Ya en Moisés le dije, hazte un altar de tierra, porque cuando Dios descendió y su gloria tocó la cima del monte del Señor, la tierra fue purificada de nuevo. Y allí se pudo sacrificar de nuevo sobre la tierra. Ya lo dije en uno de los videos anteriores. Así que no contaminarán la tierra en que están, porque la sangre contamina la tierra y no se puede hacer expiación por la tierra, por la sangre derramada en ella, excepto mediante la sangre del que la derramó. La única expiación aceptable por la tierra es que la tierra que recibió la sangre de la víctima también reciba la sangre del asesino. Sin embargo, el Señor nuestro Dios hizo una excepción con Caín. Y aquí vamos a la pregunta que nos hicieron: ¿cuál era la señal que puso Dios sobre Caín? Entonces el Señor le respondió a Caín y le dijo: no será así. Cualquiera que mate a Caín será castigado 7 veces. Entonces el Eterno puso una señal sobre Caín para que no lo matase cualquiera que lo hallase. Cualquiera que mate a Caín será castigado 7 veces. O sea que en este edicto no existe la garantía de que no iba a ser sacrificado, que no iba a ser eliminado por otra persona. No existe esa garantía. Pero lo que Dios escribe es: si alguien lo hace, pagará 7 veces ese crimen. Una advertencia del Señor que inevitablemente circuló en ese entonces y la gente la conoció. Ahí está Caín de regreso en Eretz. No lo maten, ya pagó su crimen, no era un fugitivo. Por eso la mala traducción, ¿verdad? Él no era un fugitivo en Eretz, ya había pagado su pecado. Entonces, ¿cuál es la misericordia expresada y aplicada del Señor sobre Caín? Sus juicios son inmutables e infalibles. Él siempre en su misericordia considera la conducta humana como un sistema de reglas que solamente funcionan con las reglas que moderan la conducta en ese preciso tiempo y localización. No fue encontrado justo porque fue evaluado conforme a las reglas de conducta de su tiempo. Si los líderes de hoy en día de la iglesia los juzgaran y los evaluaran de acuerdo al tiempo de Elías, ya hubieran matado mucho líder hoy en día, ¿verdad? Por corrupto, por mentiroso y por oportunista. Pero no, Él los juzga de acuerdo a la conducta de nuestra era. Gracias a Dios por su misericordia. Entonces el Eterno fue misericordioso y clemente con Caín, cuando en lugar de cobrar sangre por sangre, una maldición fue enviada sobre Caín. ¿Cuál fue esa señal? La pregunta. La señal sobre un convicto y la señal sobre un transgresor de la ley que vive en tierra extraña. Moisés seguramente adaptó los elementos de su escritura para poder representar una figura legal de la justicia. Ilustró apropiadamente el caso de Caín como un transgresor hermano de las leyes sociales de su tiempo. Cuando alguien cometía en aquel tiempo un crimen, tenía 2 opciones. Escuchen, 2 opciones: quedarse y enfrentar el peso de la ley y sus consecuencias, o 2, huir y evitar el merecido juicio y condena. 2 opciones: quedarse y enfrentar el peso de la ley y sus consecuencias, o huir y evitar el merecido juicio y condena. Cuando alguien decidía huir, si alguien encontraba y le identificaba como un transgresor en la fuga,
que no era el caso de Caín. Él no era un fugitivo, porque él ya había pagado su crimen a través de la maldición del Señor. Cuando alguien estaba en fuga, si alguien lo encontraba, aquel que lo encontraba y lo identificaba, tenía todo el conducto legal para aplicar la pena de ojo por ojo y diente por diente. Y para la expiación de la tierra, la sangre del transgresor, del asesino, tendría que ser derramada, así como fue derramada la sangre de la víctima. Es la única forma de expiación. Por el contrario, que si alguien se quedaba para enfrentar el peso de la ley sobre su crimen, pagaba monetariamente o en la ley ojo por ojo, diente por diente, aquel crimen que hubiese cometido. Cuando alguien decidía quedarse y enfrentar las consecuencias legales de su crimen, después de pagar la condena, de cualquier tipo que fuese su condena, cualquier nivel de condena, recibía una marca en la frente o en cualquier otra parte visible del cuerpo, lo que lo identificaba como un convicto que había pagado su condena. Esa marca era una laceración en la piel, no un tatuaje, ¿verdad? Los tatuajes son otra cosa, ¿verdad? Las marcas, las laceraciones, la diferencia entre marcar la piel que habla en la palabra de Dios y un tatuaje es muy grande. Un tatuaje es sencillamente una impresión de tinta sobre la piel, no lacera la piel, ¿verdad? Una laceración es una cortada, pues, decimos de esta manera, una cortada sobre la piel, de manera que crea ciertos patrones de figura, ¿verdad? Aún hoy en día muchos en África, en algunas otras partes del mundo, practican las laceraciones, las heridas, para crear patrones de figuras. En ese entonces, la marca de Caín era una laceración en la frente o en cualquier otra parte visible del cuerpo, en una mano, en una oreja, en el rostro, en la frente. Una marca que le decía a las personas que lo veían: si es cierto, yo cometí un crimen, pero ya no soy fugitivo, ya pagué las consecuencias de mi crimen. Un convicto que ya había pagado su condena. Entonces esa marca en Caín, en la frente o en cualquier otra parte visible del cuerpo, era un salvoconducto de enfrentar la justicia social y civil, donde no necesitaba tener un investimiento judicial para ejecutar sentencia, sino que al identificar cualquier criminal en la fuga, podría aplicar la ley ojo por ojo y diente por diente. Caín sufrió la consecuencia de su crimen. Por lo tanto, después de sufrir la condena, la maldición, fue marcado por Dios, para que cualquiera que lo viese y lo identificara como aquel asesino de su hermano, no le matase en el pues había pagado su crimen y la maldición recibida. Casi una hora de enseñanza, se fue rápido. Gracias al Señor por su palabra y por mostrarnos algunos tesoros escondidos en la palabra de Dios. Gracias por permitirme llegar a su hogar y su corazón para ingresar en su entendimiento y hacer crecer su conocimiento de la palabra del Señor. En el próximo entrega de la serie de Caín, ¿de dónde salió la esposa de Caín? Y probablemente vamos a tocar un poco el capítulo 6 de Génesis, los hijos de Elohim tomando mujeres en Adamá, mujeres hijas del pagano. El Señor esté con ustedes, su paz y su gozo inunden su vida, y que sus hijos y los hijos de sus hijos sean visitados por la misericordia del Eterno, con abundancia, con gozo, con vino de la unción, pan de la palabra, y que en su hogar nunca falte lo necesario. En el nombre de Jesús. Amén.